Sé que no lo vas a creer, pero dentro de esta mascarada africana hay un espíritu que la mueve. Los kumpos, al igual que los zambetos que ya analizamos en un video anterior, son máscaras en donde los espíritus de la naturaleza se manifiestan. Por todo África es posible encontrar una gran diversidad de este tipo de máscaras, siempre relacionadas con danzas y celebraciones, pero también con un gran secretismo. Las creencias animistas están muy arraigadas en África. De allí la creencia que cada una de estas máscaras represente a un espíritu en particular. Y es que el animismo cree que el mundo está lleno de espíritus y que es posible comunicarse e interactuar con ellos a través de ciertos rituales. El kumpo es un espíritu protector de la tribu Jola en Senegal, y su presencia parece estar relacionada con los bosques, que es de donde surge, y de allí su apariencia rústica y natural, pues está cubierto completamente por delgadas hojas de palma seca, y además lleva un bastón sobre la cabeza, que usará de apoyo durante su danza trepidante. Danza que desconcierta, pues la velocidad de los giros nos hace preguntar si acaso es posible para un ser humano moverse de semejante manera, dando vueltas tan frenéticamente que incluso parece no tocar el suelo. De acuerdo a la tradición, el kumpo no es una persona, sino un espíritu, al que no solo se le respeta, sino que se le teme. Por eso no es apropiado ni está permitido preguntar quién está dentro. Tampoco se le puede tocar, ni mirar dentro de las hojas de palma, porque sería considerado una profanación. Por esta razón el kumpo siempre va acompañado de un séquito de personas, que no solo lo ayudan y protegen, sino que servirán de intérpretes, pues el kumpo habla un lenguaje secreto, solo conocido por los iniciados. Todo este secretismo es fundamental para preservar el misterio que ahora trataremos de desentrañar. Cuando no solo no podemos ver, sino que tampoco logramos entender cierto efecto que sí podemos observar, nuestra mente puede terminar aceptando un absurdo antes de admitir que no puede explicar lo que produce tal fenómeno. Y esto es lo que lleva a muchos a considerar que no hay nadie dentro del kumpo, pues ¿cómo sería posible, sin visibilidad, no solo desplazarse sin dificultad, sino realizar todos esos saltos y piruetas imposibles? Pero para llegar a la verdad, a pesar de lo limitado de nuestras percepciones, hay que confiar y esperar descubrir en lo que podemos observar las pistas que nos puedan ayudar a acercarnos a aquello que no podemos ver. Lo que crea el desconcierto no solo es la danza frenética, es el efecto visual y sonoro potenciado por las fibras vegetales, que adquieren un dinamismo visual impresionante que hace parecer que todo ha cobrado vida, generando formas complejas mientras el kumpo gira, siendo difícil de determinar formas humanas en medio de tanta confusión. Este desconcierto es producido por esa dificultad de poder entender y dar sentido a lo que aparece frente a nuestros ojos. Y un paso muy importante para no caer en una ilusión producida por un fenómeno tan complejo es aceptar que hay cosas que están más allá de nuestro conocimiento. Observamos primero que a pesar de que las fibras vegetales hacen parecer al kumpo como una unidad, en realidad está formado por dos partes, el cuerpo y el bastón de madera que se prolonga desde un cono, que es lo que le da forma y sirve de apoyo, y ambos están cubiertos profusamente por las hojas de palma. Aunque las reglas dicen que no deberíamos preguntarnos por quién está dentro del kumpo, nuestra sed de verdad es mayor. Nos sugiere que quien esté dentro del kumpo parece sostener el bastón desde el cono sobre su cabeza con ambas manos. De allí su forma particular. Vemos también que cuando el bastón se inclina hacia un lado, el espíritu está observando en el sentido contrario. Cuando el kumpo planta el bastón en el suelo, estas secuencias nos permiten ver que la base del cono se usa como si fuera un timón al que se le da vueltas. Además también es posible distinguir las piernas moviéndose en círculo, empezando una danza que poco a poco irá adquiriendo cada vez mayor velocidad. Para las sociedades africanas el baile no solo es una forma de expresión artística, sino que es una parte fundamental de su cultura. Y algunas de sus danzas llegan a ser tan complejas que son consideradas imposibles de imitar. Este es el caso de la danza Sauli, cuyos danzantes son capaces de realizar movimientos tan rápidos
que crean la ilusión de estar suspendidos en el aire, mientras sus piernas se mueven frenéticamente. Otras danzas también muestran cómo la destreza alcanzada por los danzantes pueden hacer parecer imposibles de replicar. Sin embargo, es la práctica y una dedicación que lleva muchísimos años los que adaptan el cuerpo para que ciertos efectos que podrían afectar a alguien normal no produzcan las mismas consecuencias en quien ha dedicado gran parte de su vida a desarrollar una habilidad en particular. Por eso hay quienes aseguran que los que participan en esas presentaciones pertenecen a sociedades secretas, de allí que se muevan dentro de mucho secretismo, y de allí que no quieran que ni siquiera cuestiones que dentro del kumpo hay un espíritu. Sin embargo, podemos notar que quien esté dentro del traje claramente necesita ver el exterior. Por eso, para desplazarse en alguna dirección, inclinará el cono. Porque aunque las hojas de palma le sirven para ocultarse de miradas desconfiadas, también crean una capa de transparencia que le permite ver entre las fibras hacia dónde desplazarse. Y cuando el kumpo se despoja del bastón, es el momento que más expuesto está, pues ya no tiene la protección del cono. Pero mientras mantenga los brazos sobre la cabeza, esta será cubierta con las hojas que caen desde los brazos. Sin embargo, es posible notar que cuando tiene la necesidad de mover los brazos, la cabeza es la parte más expuesta, y por eso la necesidad de mantenerla siempre cubierta, ya sea con el cono o con los brazos. Y si alguien decidiera acercarse demasiado al kumpo, cuando este no lleva el cono, siempre estará uno de los asistentes atento para mantener alejados a los curiosos. Desde nuestra perspectiva, las creencias asociadas a los kumpos y otras mascaradas africanas pueden parecernos ingenuas. Pero ¿acaso no es también ingenuo creer que toda la realidad puede ser comprendida bajo los patrones de pensamiento humanos, cuando gran parte de la realidad sigue siendo un misterio? Los kumpos nos enseñan que detrás de muchos fenómenos que podemos observar, existen realidades ocultas a nuestros sentidos, a las que no podemos acceder directamente. Mientras nos cueste aceptarlo, la verdad será esquiva. Y solo cuando empecemos a reconocerlo, nos habremos puesto un paso más cerca de la verdad. Espero que te haya gustado este video, y si es así, dale like y suscríbete para no perderte los nuevos videos. En conclusión, cuando dicen que dentro del kumpo hay un espíritu, técnicamente no mienten. Ya sea que la persona que está dentro del kumpo forme parte de una sociedad secreta en la que ha sido entrenado para esta danza ritual, o realmente esté poseído por algo sobrenatural, tendremos que reconocer que sí hay un espíritu dentro del kumpo. Muchas gracias a los que apoyan al canal, y por supuesto a ti que te quedaste hasta el final de este video. Ahora sí, como siempre les digo, ya lo saben, esperen muchos más videos.